Muy bien, aquí nos encontramos en una nueva columna de seguridad vial o de tránsito, como denominamos en nuestro noticiero cooperativo. Bruno, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nani? ¿Cómo te va? Muchas gracias. Amigo, el tema convocante en esta edición tiene que ver con la bicicleta, que es un medio de locomoción, de transporte muy utilizado en el medio. Sí, arrancando siempre me gusta las definiciones, no la formación. La bicicleta está considerada como un vehículo en la Ley Nacional de Tránsito, ¿sí? Vehículo de 2 o más ruedas, pues el otro sería monociclo, de una sola rueda, de 2 o de 4, ¿viste? Cuando van 4... Alguna vez hemos visto acá en Pico algún tipo de ese tipo de bicicletas. Pero vamos a hablar de la tradicional, ¿no? 2 ruedas y que se usa para transportar, para ir de un lugar a otro, también para deportes. Pero acá vamos a hablar de transporte dentro de la ciudad de General Pico. Y ahí empieza el tema. Es un vehículo. Bueno, es un vehículo y está dentro de la Ley Nacional de Tránsito considerado como tal. Exacto, o sea que con el semáforo en rojo deberían parar. ¿Cuántas veces vemos que no para el ciclista? Sentido de circulación, deberían mantener el sentido de circulación que tienen la moto, el auto, la camioneta, transporte de pasajeros, etcétera. Así es que debería tener espejitos. No, sí, dice la ley. Luz blanca adelante, luz roja atrás. Tanto, la verdad que sí, Nani. Bruno, y uno de los temas que nos ocupa y nos preocupa tiene que ver con la instrumentación en el radio urbano de las ciclovías o bicisendas. Exactamente. Bueno, una vez empecé a preguntar a alguien que sabe más que yo, porque tengo esa posibilidad de ir preguntando a gente que sabe muchísimo, y le decía, acá en Pico le llamamos ciclovías. Sí, Bruno, te voy a decir la definición. Así que este es un conocimiento no mío, sino que lo adquirí de gente que sabe más que yo. Entonces me dice, lo que ustedes tienen, si es a nivel de calzada, al nivel donde andan los autos, las motos, se le dice ciclovía. Pero también nosotros acá en Pico tenemos algunas que están sobre lo que viene a ser la parte peatonal. Como una extensión de la vereda. De la vereda. Es el caso del Paseo de los Inmigrantes, ¿sí? La famosa 21, entre la 24 y la 10, donde hay un sector destinado a las bicicletas. Incluso están los carteles que dice, a esa se les llama bicisenda, porque ocupan parte de digamos, la vereda, la acera, para poder circular. Y los que están sobre nivel, ciclovía. Bueno, y ahí empiezan una serie de otras consideraciones, ¿no? Bueno, y en esto de las ciclovías o las bicisendas, ¿aplica lo mismo que para la Ley Nacional de Tránsito en la bicicleta? Es decir, ¿se debe cumplir con el sentido de circulación? ¿Se debe cumplir con qué normativas? Bueno, ahí empieza una duda acá en la ciudad de General Pico. ¿De qué lado? ¿Cómo deben ir? Porque si hablamos, vamos a hablar de 2 puntos específicos, después podemos hablar de otros lugares, ¿no? Si hablamos de la 21, Paseo de los Inmigrantes, la 21 tiene sentido de circulación este-oeste, o sea, hacia la 10. Si arrancamos la 24, hacia la 10. Desde el punto de vista de motos, autos, es en ese sentido. La pregunta es, en el caso de la bicicleta, que debería ir sobre la bicisenda, ¿es mano única o doble sentido de circulación? Y ahí empieza la duda, porque alguien me ha dicho, ¿y en la avenida San Martín, Bruno? De la 1, de la 107 a la 121, rotonda, sí, rotonda de cementerio, que le llamamos nosotros, para ser bien específicos. Ahí es una ciclovía, le decimos bicisenda, bueno, no importa, el lugar destinado a la circulación de bicicletas, y evidentemente ahí se hace en doble sentido de circulación. Quiere decir que si yo voy de sur a norte, o sea, hacia la avenida Perón, digámoslo así, las bicicletas, algunas de ellas pueden venir en sentido contrario respecto a mi sentido de circulación como automovilista o motociclista. Quiere decir que ahí hace años, que creo que fue la primera, si no estoy muy errado, fue la primera bicisenda que se hizo en Pico. Por lo tanto, ese es el lugar para que vayan y vuelvan aquellos que hacen bicicleteada hacia el cementerio. Por lo tanto, van a volver hacia el sector del sur, o hacia el centro de Pico, en contramano respecto a los vehículos que van por el carril de circulación, la calzada. No entonces, tiene un ancho muy propicio para el ida y vuelta, ¿eh? Sí, pero el lugar para las bicicletas sería ese sector, un carril. Está claro. o una zona específica para las bicicletas. Entonces ahí tenés, digamos de una u otra manera, doble sentido de circulación. Y las otras calles de una mano, que ahí se generan los cruces de calle. Tenemos problemas. Acá se chocamos, porque como comunidad nos dicen, Pico, la capital del choque, dijeron algunos periodistas, ¿no? Sí, todos los días chocando las esquinas. Y si en esa intersección, en una de las vías, pones una ciclovía, que tampoco está claro
si tienen que mantener sentido de circulación de la calle o puede ser doble sentido, es posible que algún conductor que llega a una intersección que tiene que dejar pasar al de la derecha, va a mirar hacia su derecha. Es posible que también detecte al ciclista que viene por su derecha. Y si aparece un ciclista del lado izquierdo, ¿está bien o está mal? Es un tema a definir, y eso lo debería definir el Consejo Deliberante por ordenanza o una información desde el municipio piquense para aclarar este tema. El tema está, Nani, si ocurre un hecho de tránsito con lesionados. Porque un hecho donde se rompe la bicicleta, bueno, con el seguro se arregla, es plata, el daño material es plata. Pero si hay un daño físico, o un daño físico importante, y ni quiero hablar de lo grave, las cosas graves que pasan en el tránsito, ¿no? Ahí va a tener que actuar la justicia, el fiscal de turno, va a tener que determinar responsabilidades. ¿Quién es el responsable de las lesiones leves, graves, gravísimas, u homicidio en un hecho? Y el fiscal se va a tener que basar en la ley y las ordenanzas. ¿Qué dice la ordenanza? Y la ordenanza, y hay algunas que se han instalado por sugerencia del presupuesto participativo, no por ordenanza. Yo recuerdo hace años atrás, cuando se instaló la bicisenda en la 19, entre la 10 y la 24, que desde el Consejo Deliberante no estaban muy conformes porque no pasó ese proyecto de aprobación de la bicisenda por el Consejo. Se implementó a través del Ejecutivo por sugerencia del presupuesto participativo. Y el tema está cuando ocurre un hecho con lesionados, ¿sí? Y el lesionado tarda más de 30 días en recuperarse, tiene que intervenir la justicia y determinar responsabilidades. Y las responsabilidades están claramente establecidas, lo que dice la ley de tránsito o las ordenanzas de tránsito en Pico. Y en este caso es algo que está ahí en el limbo. Yo todavía no he tenido la oportunidad de que, pero por escrito, que me digan, mira, en Pico, en las bicisendas se circula en doble sentido de circulación. Porque además tendría que estar señalizado en el piso, las doble líneas, ¿sí? Para que esté claro eso. Y habría que hacer una discusión. Eso sucede, por ejemplo, en la de la avenida hacia el norte. Claro, claro. Entonces, y en las demás, porque cada vez se instalan más bicisendas o ciclovías, como le queramos llamar. Entonces, ¿cómo queda ese tema? ¿Cómo queda en claro? Yo me pregunto a un fiscal, en caso de, ¿cómo va a actuar? Y ahí va a ser bastante interesante porque la justicia no puede ser por una interpretación del fiscal, se tiene que basar en la documentación. Lo digo con todo respeto, ¿no? Yo tengo excelente trato con los fiscales, se tiene que basar en la ley. Entonces, creo que sería una buena pregunta periodística preguntarle a algún fiscal cómo actuarían en ese caso. Sí. Muy bien, bueno, me pongo el casco y nos vamos. Exactamente, sí, empezar a pedalear tranquilito, en la esquina fíjate, en el semáforo parás, el peatón tiene prioridad, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, muchas gracias, Bruno. Gracias, Nani. Continuamos.